Bueno chicos, retomamos entonces con la segunda parte de la unidad 1. Eh, Retomo acá desde esta diapositiva porque había salido mal, no salió parte de la explicación en la pasada. Esperen que seleccione acá el puntero. Ahí está. Lo que yo les quería comentar en esta diapositiva es que fue Linus Pauling en 1931 quien demostró matemáticamente que pueden combinarse los orbitales s con los orbitales p, sí, los orbitales s con los p, para dar orbitales híbridos y de igual magnitud de energía. Sí, o sea, los electrones que se encuentran en esos orbitales tienen la misma energía. Él demostró, y de hecho es así, que se puede combinar un orbital s con 3p, 1, 2 y 3, para formar 4 orbitales sp3. De este que le estoy marcando acá, 4 iguales. Y de hecho son estos verdes que ustedes ven acá. Estos están orientados como en el tetraedro y serían los que explican que el átomo de carbono forma 4 enlaces iguales en la molécula del metano. Aparte de la hibridación sp3 que les mostraba recién, el átomo de carbono puede formar orbitales híbridos sp2 y sp, que son combinaciones diferentes de orbitales. En vez de combinarse los 4, para el caso de la hibridación sp2 se combinan el S con 2p, ¿sí? Y para el caso de la hibridación sp se combina el S con un solo orbital p. Hay dos magnitudes nuevas que se podemos definir o propiedades de las moléculas, que una es el ángulo de enlace, que está como lo marca acá la figura, y el otro es la longitud de enlace, que es la distancia entre el átomo, en este caso de carbono, y el átomo de hidrógeno, de núcleo a núcleo, digamos. Estos son datos que son relevantes para cada molécula y son para cada molécula y se mantienen, en el caso de los compuestos que tienen hibridación sp3, tienen por ejemplo ángulos similares si tienen la hibridación, en este caso sp3 como la del metano, ¿sí? Fíjense que el compuesto en 3 dimensiones, estas 3 dimensiones se forman por lo que habíamos dicho al principio de que los pares de electrones tendrían que estar lo más alejados posible, ¿sí? Esta es la estructura que se lo permite y Pauling fue quien demostró que se pueden formar de hecho 4 orbitales híbridos de igual magnitud de energía. No solo se pueden enlazar 4 átomos de hidrógeno, sino que a su vez el átomo de carbono con hibridación sp3 puede formar un enlace simple entre otro átomo de carbono o con otro átomo de carbono. Esto modifica el ángulo de enlace, fíjense que en este caso es 111,2, pero siempre se habla que son más o menos semejantes. Entonces, de esta manera pueden continuar enlazándose átomos de carbono y formar moléculas de mayor tamaño. El enlace carbono-carbono, carbono-carbono, que es un enlace simple, se hace por enfrentamiento frontal de orbitales sp3, ¿sí? Y se denomina enlace sigma, que es un enlace frontal cilíndrico donde se comparten los electrones del enlace entre los dos átomos que están en juego, en este caso de carbono. Como les decía, se pueden ir aumentando el número de átomos y de esta manera formar moléculas de mayor tamaño. En este caso tiene 6 átomos de carbono y se denomina hexano. Respecto a la representación de las estructuras químicas, fíjense que en el video anterior hablábamos de que cada una de estas líneas representaban 2 electrones del enlace covalente. Fíjense que a su vez
sigue siendo engorroso para poder escribirlo. Entonces se puede escribir de una forma condensada donde simplemente pongo el átomo de carbono y 3 átomos de hidrógeno porque ya se entiende que tienen hibridación sp3 y que van a estar unidos de esta forma al átomo de carbono. Así con el carbono siguiente que tiene 2, ¿sí? Y con el siguiente, si tuviese una ramificación, se escribe de esta manera. Esto es una forma para escribirlo de manera más sencilla y más rápida. Otra forma también es además omitir los átomos de hidrógeno, ¿sí? Fíjense en el metilciclohexano, esta molécula que tengo acá, que es lo que ocurre. Yo puedo escribir la estructura de esqueleto. Cada vértice me indica el átomo de carbono y no se escriben los átomos de hidrógeno. Esto es muy importante porque hace que la escritura sea más sencilla. De hecho, nosotros lo vamos a hacer así y en muchos casos se utilizan estas estructuras de esqueleto y se escribe el grupo funcional del cual yo quiero remarcar algún punto en especial. Bueno, algo ya habíamos visto en los enlaces sigma. Habíamos dicho que eran enlaces frontales, cilíndricos, donde se compartían los electrones, y los enlaces pi son enlaces de tipo lateral, no se forman por el enfrentamiento de orbitales híbridos, sino que se comparten de manera lateral electrones que están en orbitales p. En la hibridación sp2 lo que ocurre es que, ¿se acuerdan que yo tenía tres orbitales tres orbitales p y un orbital s? Entonces, en la hibridación, para formar el orbital híbrido sp2, se hibridan el s con 2p. Por lo tanto, me queda un orbital p sin hibridar. Ese orbital p sin hibridar es esto que ustedes ven en color más claro aquí. Si es un orbital p, ustedes ya lo conocen a los orbitales p de química general. Y se me forman tres orbitales híbridos sp2. O sea, el orbital s y los otros dos orbitales p se hibridan para formar tres orbitales iguales denominados sp2. Esos tres orbitales iguales son estos que están marcados en azul aquí, este y el de atrás. Esos orbitales sp2, los electrones que se compartan van a tratar de estar lo más alejado posible, y fíjense que para que estén lo más alejado posible tienen que tener un ángulo de 120 grados. Por lo tanto, esta estructura es plana y la atraviesa un orbital p. Cuando se forma un enlace doble entre dos átomos de carbono, lo que ocurre es que dos electrones se comparten entre dos orbitales sp2 enfrentados, ¿sí? Fíjense que forman un enlace sigma, ¿sí? Y los otros dos electrones se comparten a partir de un electrón que se va a encontrar en un orbital p perteneciente a este átomo de carbono y un electrón que pertenece a este átomo de carbono y se encuentra en este orbital p. Por lo tanto, se comparten de manera lateral de un lado, digamos, están compartidos, están en esta nube electrónica entre los dos orbitales. Por lo tanto, si bien esto es un enlace doble, los electrones no están iguales porque tengo un par de electrones que está en orbitales sp2 y un par de electrones que están en orbitales p. Lo otro importante es que fíjense cómo quedan orientados los otros dos orbitales sp2, ¿sí? Quedan en un plano. Eso es muy importante porque hace que las moléculas que tienen enlace doble o que tienen hibridación sp2, los átomos de carbono, cada vez que aparece en orbital sp2, la estructura de la molécula es plana. Bueno, esto es lo que les mostraba recién. Fíjense cómo tengo por un lado un enlace sigma frontal entre dos orbitales sp2 y por el otro lado
hay un enlace pi, que es un enlace lateral donde se comparten electrones entre los orbitales p, ¿sí? Este es el orbital p, ¿sí? Y este, que le estoy marcando, es el orbital sp2. Obviamente que los electrones que se encuentren en los en el enlace pi, en los orbitales p, van a ser electrones más reactivos, ¿sí? Que los que se encuentran en esto. De hecho es así, de hecho esto explica mucho de la reactividad de los compuestos que tienen este tipo de hibridación. Bueno, fíjense acá la diferencia entre un compuesto que tiene una hibridación sp2 versus un compuesto que tiene una hibridación sp3. El compuesto que tiene una hibridación sp3 tiene un enlace simple entre los dos átomos de carbono, mientras que el compuesto que tiene una hibridación sp2 tiene un enlace doble entre los dos átomos de carbono. A su vez, esta molécula que tiene hibridación sp3, fíjense que tiene una estructura tridimensional porque pueden estar orientados hacia los diferentes ángulos del tetraedro, y en el caso de la hibridación sp2 tiene una estructura plana. Y otro punto muy importante también es lo que dice acá abajo. Fíjense que el enlace sigma carbono a carbono es más fuerte, los electrones del enlace están menos accesibles, ¿sí? Porque fíjense que ahí tengo los electrones. En cambio, el enlace pi carbono a carbono es más débil y los electrones son más accesibles. Eh, ¿Por qué? Porque están más expuestos. Y que sean más accesibles va a explicar la reactividad de los compuestos que tengan este tipo de hibridación, ¿sí? Acá es muy importante que relacionemos la reactividad posterior con lo que pasa a nivel de estructura atómica de los átomos que forman el compuesto. Puedo tener una tercera hibridación, que es la hibridación sp. En el caso de la hibridación sp se forman dos orbitales sp, ¿sí? Y se acuerdan que yo tenía tres orbitales p. En el caso de la hibridación sp, dos de los orbitales p quedan sin hibridar. Se los marco a esos dos. Serían este que está aquí en rojo y este que está aquí, que lo atraviesa de esta forma. Esos dos orbitales p están sin hibridar. Entonces se me forman dos orbitales híbridos, que son los que están en color morado, ¿sí? Dos orbitales híbridos sp, y me quedan dos orbitales p sin hibridar, ¿sí? Todos estos orbitales tienen un electrón de este átomo de carbono. Sí, o sea, este tiene un electrón, este tiene un electrón, un electrón y un electrón. Con eso tengo 4 electrones, que se comparten con sus átomos vecinos para poder llegar a los 8 electrones. Entonces, en este caso comparte, este átomo de carbono también tiene un electrón en este orbital, un electrón en este orbital, uno en este y otro en este. Entonces se comparten, pero que acá ¿qué va a ocurrir? Tengo un enlace sigma menos accesible y cuatro electrones serían que están compartidos de a 2 entre entre los orbitales p. Obviamente que estos van a estar mucho más accesibles y de hecho todos los alquinos que derivan son mucho más reactivos que los alquenos por esta razón. Bueno, resumen de los tipos de hibridación. Primero que nada, por ahí este tema les puede llegar a costar. No se olviden que tenemos la clase de consulta el día jueves en forma virtual, pero en vivo. Entonces, aprovechenla. Yo ahí voy a estar con una pizarra y les puedo ir dibujando. Lamentablemente, con esta herramienta acá no me permiten ir dibujando, cosa que es mejor, digamos, para poder explicar qué es lo que va cambiando. Así que aprovechen la clase de consulta de los días jueves. Por ejemplo, esto le puede haber quedado algún tipo de duda. Entonces, resumen, hibridación sp3, tengo 4 orbitales sp3 iguales que forman 4 enlaces simples de tipo SIG.
frontales. Hibridación sp2 son 3 orbitales sp iguales que forman enlaces sigma, ¿sí? Y un orbital p sin hibridar que forma un enlace pi lateral. En el caso de la hibridación sp, tengo 2 orbitales iguales sp que forman enlaces sigma y 2 orbitales p sin hibridar que forman enlaces pi. Bueno, un ejemplo simplemente para que no lo vean tan alejado a esto que estamos viendo de lo que estamos de carrera. Fíjense, esta es la cicutoxina presente en la cicuta virosa y fíjense que es un alcohol que tiene eh, dobles enlaces y triples enlaces y enlaces simples. Eso quiere decir que este átomo de carbono que estoy marcando va a tener hibridación sp3, este que está acá va a tener sp y este que está acá va a tener sp2, por marcar algunos, ¿no? Bueno, es simplemente para agregar un ejemplo agronómico de esto que estamos viendo. Bueno, y finalmente la hibridación de orbitales no es solo para los átomos de carbono, sino que también es para los átomos de nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Y es muy importante tenerla en cuenta porque estos compuestos aparecen en muchas moléculas orgánicas y fundamentalmente en las biomoléculas que también tienen un peso importante en la reactividad de ellas. Entonces fíjense que el átomo de nitrógeno puede formar, puede tener una hibridación sp3 también. Los 4 orbitales sp3 serían 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Que están formando, en este caso forman 3 enlaces covalentes y un par de electrones, perdón, un par de electrones son del átomo de nitrógeno, porque acuérdense que el nitrógeno tenía 5 electrones en la última órbita, por lo tanto no necesita formar 4 enlaces covalentes. Formando 3 enlaces covalentes se alcanza los 8. Y este par de electrones se encuentra en un orbital híbrido. Por eso, en el caso de la metilamina se escribe de esta manera, generalmente, este es el átomo de nitrógeno. Y acá lo que ustedes siempre tienen que tener presente, que aquí no se escribe, no se dibuja, pero tengo este par de electrones no enlazantes. Para el caso del oxígeno pasa lo mismo. Fíjense que también tiene una hibridación sp3 hacia arriba, hacia atrás, hacia adelante, sobre la hoja. Y en este caso está unido el oxígeno al átomo de carbono. Estos pares de electrones también no se dibujan, como ustedes los ven acá, pero sí están y sí tienen reactividad química. Para el caso del azufre es muy similar, por eso forman los tioles, que tienen propiedades químicas y físicas similares a los alcoholes, tienen también un par de electrones no enlazantes, igual que el átomo de oxígeno. Y para el caso del fósforo también forma una hibridación sp3 similar a la del carbono. Obvio que no son los mismos ángulos ni las mismas longitudes de enlace, pero tienen estructuras similares.